Hola, muy buenas tardes. Voy a hablar sobre el libro y las bibliotecas en el desarrollo científico-cultural de México. Agradezco la oportunidad de participar en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Mi plática va a versar sobre el desarrollo y el libro de las bibliotecas en México, puesto que nosotros tenemos una de las tradiciones más bibliográficas y científicas más antiguas del continente americano, puesto que los primeros libros y bibliotecas de todo el continente están aquí en la región llamada Mesoamérica. Eh, pues bueno, vienen desde las culturas olmecas, olmecoides, la escritura se va desarrollando y se va expandiendo por todo este territorio. Quizás las bibliotecas más conocidas que tenemos noticias son las aztecas o de la cultura mexica, que se llamaban Amuxcali o Amuxpialoyan, o Casa de los Libros, o lugar donde se guardan y abundan los libros. Están esos dos términos, que viene de Amuxtli, libro, y Cali, casa, o Pialoyan, que es lugar donde se guardan los libros y abundan los libros. Sin embargo, los aztecas no son la única cultura que van a estar aquí en México, sino que va a haber varias culturas que es como la maya, la purépecha, la mixteca, etcétera. Y cada una va a denominar sus bibliotecas de acuerdo a sus lenguas. Por ejemplo, en Michoacán la palabra libro es ciranda y por lo tanto biblioteca va a ser ciranda patzácuaro en purépecha, que es lugar donde se guardan y abundan los libros. Y así cada cultura mesoamericana va a tener sus propias bibliotecas. Generalmente las bibliotecas van a ser bibliotecas archivos, pero no en todas las culturas. Por ejemplo, Yara Yeguren menciona que en Yucatán, en la península de Yucatán, las culturas mayas tenían esa diferenciación entre bibliotecas y archivo, y tenían unos archivos al igual que el de Simancas en España. El libro es muy importante desde las culturas mesoamericanas para el desarrollo de la ciencia, pues como dice Alejandro von Humboldt, teníamos libros científicos, no todos eran religiosos, también teníamos libros científicos con un calendario que era mucho más exacto que los calendarios europeos y que el que actualmente utilizamos. Entonces, porque nuestras culturas originarias tenían grandes conocimientos de astronomía, grandes conocimientos de medicina, que van a heredar, que van a heredar hasta en el periodo virreinal. Ya con la llegada de los españoles, las primeras bibliotecas occidentales formadas en América no van a estar aquí en el territorio nacional de México, van a estar en las Antillas, porque primero van a llegar a República Dominicana. La ciudad más antigua es la Isabel. Ahí van a llegar los primeros libros occidentales que van a servir, sobre todo van a ser libros litúrgicos para echar a andar la primera iglesia del continente americano, con Bernardo Boy. En esta segunda expedición de Cristóbal Colón va a llegar un misionero llamado Ramón Pané. Y este misionero Ramón Pané, que va a ser el primer evangelizador de los indígenas taínos, y del continente americano, va a escribir un pequeño libro que editó siglo XXI, llamado Relación sobre los indios o sobre las cosas de las indias. Ahorita no recuerdo bien, perdón. Pero este va a ser el primer libro impreso en todo el continente, digo, el primer libro escrito, no impreso, escrito en todo el continente americano. Occidental, porque nosotros tenemos los primeros. Va a ser un manuscrito en pocas hojas porque había escasez de papel, eh, y va a relatar la historia del pueblo taíno y también va a relatar un poquito sobre su naturaleza y cosas científicas. Por ejemplo, ahí relata Ramón Pané que los veiques o brujos, cuando moría un cacique, le atribuían a ellos el mal del cacique y que hubiera muerto el cacique. Entonces, para saber si el vehículo lo había matado o no, lo revivían al cacique con una hierbita natural de la actual República Dominicana,
hacían el brebaje, se lo daban al cadáver y le preguntaban si lo había matado el vejique, sí o no. Si contestaba que sí, pues mataban al vejique, y si contestaba que no, pues no le hacían nada al vejique. Entonces, pues los españoles, al ver el estudio de la flora y fauna americanas, comenzaron a hacer estos estudios para ver qué se podía comercializar, qué avances en la medicina se podían sacar de la flora y fauna americana y de los conocimientos indígenas, y comienzan a estudiar nuestra naturaleza desde el siglo XV-XVI. Entonces, y buscaban la fuente de la eterna juventud, como en las películas de Piratas del Caribe y todo lo demás. Entonces, el primer libro escrito en América va a ser el de Ramón Paní, y ya posteriormente, Gonzalo Fernández de Oviedo también seguirá estudiando la flora y fauna americanas, no enfocándose solo en las islas, sino también en los conocimientos que le llegaban de tierra firme. Las primeras bibliotecas van a estar allá en Dominicana, luego en la ciudad de Santo Domingo va a estar el Convento Primado de América, y ahí se van a formar las primeras bibliotecas. Después en Puerto Rico, que es muy famosa la biblioteca del primer obispo de América, que es Alonso Manso. Y aquí en tierra firme van a llegar a Panamá los libros antes que la conquista novohispana. Ya en la Nueva España, el primer libro que tenemos conocimiento que llega aquí a la Nueva España occidental es un libro de horas que traía consigo Jerónimo de Aguilar, que venía del trayecto del Darién a Santo Domingo y naufragó su barco. Pues traía consigo un libro de horas que es el libro más antiguo del que tenemos conocimiento de Nueva España, que llega. Bueno, tras la conquista de México, se comienzan a formar las primeras bibliotecas. Se conforma, yo creo que una de las primeras es la del Monasterio de San Francisco, el Convento Grande de San Francisco de México, porque con Fray Martín de Valencia se forman las primeras bibliotecas. Es lo que yo creo. También se forma la primera biblioteca de la Catedral de México, y se van comenzando a conformar en las instituciones las primeras bibliotecas, según van llegando las órdenes monásticas. También llega el humanismo renacentista y la ciencia. Y en Santiago de Tlatelolco, que también tenía el colegio, una importante biblioteca, se sabe que los estudiantes indígenas eran tan doctos y tan buenos estudiantes que salían trilingües, ¿no? Eran grandes científicos. Ahí conocemos el Códice Florentino, que estudiaba también la flora y fauna para la medicina, y vemos cómo desde el siglo XVI importaba mucho pues hacer este tipo de estudios pues para conocer cuál era la flora, la fauna, etc. Hay poquitos estudios sobre estas bibliotecas del XVI, pero hay más sobre las obras científicas que se han editado, pero no sería descabellado pensar que se conformaron los primeros gabinetes dentro de las bibliotecas en este periodo, porque al igual que en Europa, las bibliotecas, los gabinetes, que son los antecedentes de nuestros museos, se encontraban en este periodo dentro de las bibliotecas, como en la biblioteca del Escorial, ¿no? Un ejemplo de ello nos lo da Fray Alonso de la Veracruz, que en el Colegio de San Pablo, ahí va a fundar en el siglo XVI una importante biblioteca que tenía mapas, instrumentos científicos, globos terráqueos, y era muy importante. Entonces tenía piezas de gabinetes, y la descripción que hacen los cronistas de esta biblioteca se asemeja a las bibliotecas principescas que había en el Viejo Mundo. El siglo XVII es el periodo menos estudiado del virreinato, a pesar de ser el siglo de oro español. Ahí tenemos conocimiento de la Biblioteca Palafoxiana, que se crea como una biblioteca pública por don Juan de Palafox y Mendoza,
y que también va a tener instrumentos científicos y piezas de gabinetes dentro de ella. Que es la biblioteca más antigua, pública más antigua de la que tenemos conocimiento, ¿no? En el continente. También está, es importante en este siglo, la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz, y la de don Carlos Sigüenza y Góngora, que sabemos que ambos, más de literatos, también eran científicos. Sor Juana Inés de la Cruz, cuando le impiden estudiar y cocinaba, decía que hasta cocinando se imaginaba todo, ¿no? Entonces, y hay una corriente europea que se llama los novatores y va a llegar aquí en Nueva España, que todavía falta un poquito más de estudio de eso, pero se van a conformar bibliotecas científicas en la Nueva España, en el siglo XVII. También van a tener piezas de gabinete, por ejemplo, la de don Carlos Sigüenza y Góngora, que va a heredar ahí al Colegio de San Pedro y San Pablo de los Jesuitas. Se sabe que tenía piezas de gabinete y tenía una quijada de mamut y tenía mapas indígenas. Y curiosamente los códices indígenas y los mapas indígenas eran considerados piezas de gabinete. Entonces estaban dentro de las bibliotecas. También ahí él hace la descripción del eclipse y mientras toda la población obispana estaba aterrada por el eclipse que había, porque le atribuían cosas nefastas, él lo estudia científicamente y dice que pues, no hay nada que temer, ¿no? El Seminario Conciliar de México también se funda a finales del siglo XVII y de ella van a salir varios estudiosos, van a estudiar ahí varios científicos que van a venir en el siglo XVIII. El siglo XVIII es la Ilustración, y coincide con el cambio de régimen de los Borbones de los Austrias, que dejan de gobernar a los Borbones. Los Borbones, para sustentar el llegar al poder, van a intentar fomentar el bien público durante todo este siglo. Entonces va a hablar mucho de la felicidad pública, del bien público, del fomento a la educación, del fomento a la industria y, por supuesto, del fomento a las bibliotecas. En cuanto a nuestras bibliotecas, pues va a ser la época boom de bibliotecas públicas, pues porque si bien no todas las bibliotecas, ya había bibliotecas públicas desde el siglo XVII, no sabemos cuántas bibliotecas públicas había y no todas eran públicas. Entonces, en el siglo XVIII se van a crear muchas bibliotecas públicas de carácter científico y también muchas bibliotecas que no eran públicas se van a transformar en públicas, ¿no? Entonces, la época boom de las bibliotecas públicas es la razón antes que la fe, ¿no? Y vienen todas estas ideas ilustradas en la época de la Ilustración. Van a surgir también grandes instituciones científicas, pero ya a partir de la implantación de las reformas borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII. Se van a erradicar algunas viejas corporaciones de los Austrias y se van a crear unas nuevas, ¿no? La universidad que no tenía biblioteca en el siglo XVI va a crear su biblioteca y la va a hacer pública en la segunda mitad del siglo XVIII y siempre va a estar sufriendo por adquirir libros científicos a pesar de las carencias presupuestales. También en el caso de las nuevas instituciones van a venir las grandes expediciones científicas. Va a venir la Real Expedición Botánica, ¿no? También la Anticuaria, la vacuna, ¿no? Y se va a crear el Gabinete de Historia Natural, que va a tener una biblioteca pública justamente, ¿no? En la calle de Plateros, que eran libros muy caros que tenía Longinos y abarcaban un estante del gabinete. También va a surgir el Tribunal de Minería por iniciativa de Joaquín Velázquez de León, y él va a pedir dinero para formar la biblioteca. Sin embargo, va a morir antes de que se cree el Seminario de Minería. Va a llegar Fausto Eluyar, que era un gran científico del Viejo Mundo,
español, vasco, que va a descubrir el tungsteno. Y él se le va a deber la verdadera creación y organización en 1792 del Tribunal de Minería, y va a crear la biblioteca del seminario con libros científicos, y va a diseñar en parte de los libros de Joaquín Velázquez de León, porque muchos de ellos tenían libros humanísticos y teológicos, y Fausto Lullar lo que le importaba era tener unas bibliotecas científicas. Luego, ya posteriormente, se agregarán los libros de Joaquín Velázquez de León a esa biblioteca. Pero es una de las primeras grandes instituciones, si bien no laica, pero que tenía la biblioteca más intereses científicos, de obras científicas. También está la Academia de San Carlos, que es anterior, y también va a tener obras científicas, puesto que les interesaba a ellos también hacer la arquitectura para las minas, mejorar la industria de ventas de imágenes, fomentar la urbanización de la ciudad, nace en Casa de Moneda para la acuñación de la moneda, ¿no? Entonces, otra biblioteca ilustrada científica. Y otra es la del Jardín Botánico, que va a tener una importante biblioteca pública y se va a crear dentro del Palacio Nacional. Y va a tener su gabinete, un herbario. También minería va a tener su gabinete de mineralogía y uno de física, ¿no? Entonces, la ciencia se va a ir desarrollando en el siglo XVIII, pero conforme las nuevas ideas van llegando de la ilustración. También va a estar la Biblioteca Turriana a finales del siglo XVIII, que es más del XIX, esa biblioteca pública, y esa biblioteca pública va a subsanar las carencias de las demás bibliotecas. Pues por la escasez de libros que había en la Nueva España y todo lo demás, muchos estudiantes novohispanos van a ir a la biblioteca turriana a estudiar, y había una obra de matemáticas que era con la que aprendían en todos los colegios, que era la obra de Benito Valls, y era la obra más consultada de la turriana, y estaban viendo la posibilidad de adquirir más libros de ellos, pues ¿por qué no se daban abastos? ¿No? Lo mismo pasó en minería y en San Carlos. Con esa obra de Valls. Entonces, si bien la Turriana tenía un gran acervo ¿cómo se dice?, de publicaciones periódicas para hacer historia y de libros humanísticos, también procuró tener libros científicos para los estudiantes de los colegios que no alcanzaban a tener estos libros a su alcance por su costo. Comienza aquí la educación pública, la felicidad pública, y es cuando comienza. El siglo XIX, que es un siglo tempestuoso para nuestra historia, también va a tener estas características de la felicidad pública, de crear bibliotecas públicas, y se van a crear sólidas instituciones científicas, como el Museo Nacional, ¿no? Y se van y muchas de las instituciones que fomentaron los Borbones también van a tener aquí mucha presencia, ¿no? Entonces, yo lo que creo, para terminar, porque tengo poquito tiempo, es que México, aparte de tener uno de los acervos bibliográficos más antiguos del continente americano, también tiene de los acervos científicos más importantes, porque desde la época prehispánica nosotros tenemos libros científicos, y que inclusive los calendarios que ahorita están en desuso son más exactos del que utilizamos para medir el tiempo. Con la conquista española también en todo el continente americano fuimos desarrollando la ciencia, contrario se cree, a la par que se iba desarrollando en Europa, porque conforme llegaba aquí una corriente artístico-científica, se desarrollaba en Europa, llegaba aquí a la Nueva España en el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el siglo XVI llega el Renacimiento con el humanismo, y en la segunda mitad del siglo XVI llega el Barroco. También llega el Barroco en el siglo XVII a la par de Europa, permea, y al final del siglo XVII llegan los novatores, que también llegan aquí. Y en el siglo XVIII llega la Ilustración y el Rococó. Y ya después, en el siglo XIX,
A finales del 18-19 llega el neoclasicismo. Y al igual que las corrientes artísticas llegan a la par que se desarrollan en Europa, pues también se llegan las ideas científicas. Por eso Humboldt se asombraba en su ensayo sobre la Nueva España, que ver a los alumnos de minería tan lejos de Europa, dilucidando sobre asuntos científicos, al igual que en Europa. Entonces, yo creo que es una reflexión interesante para compartir en este día. Muchas gracias por su atención.